Pues muchas gracias, mis hermanos, por la invitación. Es un gusto poder estar por estos medios, conociendo a cada uno de ustedes. Y un gusto poder ser el instrumento de nuestro Dios en esta tarde para poder llevarles la palabra hasta aquellos lugares. Y bueno, vamos a iniciar el tema en esta tarde. Es una clase, así que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, ahí puede hacérnoslo saber y con todo gusto vamos a estar atendiendo. Quisiera que me acompañaran allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo, versículo 21. Lucas capítulo 24, versículo 21 dice de la siguiente manera: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Por definición, mis hermanos, quisiera iniciar esta clase definiendo lo que es la decepción. La Real Academia Española lo define con una frase pequeña pero bastante profunda que dice que es un pesar causado por un desengaño. Es ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de impotencia que encontramos cuando nuestras expectativas no resultan como esperábamos. Y precisamente ese es el sentimiento que encontramos en estos dos hombres que caminaban de Jerusalén a Emaús. Emaús era una aldea, mis hermanos, que estaba aproximadamente a 12 kilómetros, 60 estadios, es lo que la escritura marca. 12 kilómetros aproximadamente de distancia, y estos hombres iban caminando a aquel lugar cuando el Señor se les aparece. Pero vamos a entrar un poquito en contexto. Para el tercer año del ministerio de Jesús, y basta solamente con recordar cómo es que él fue recibido en su entrada a Jerusalén una semana antes. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13, el evangelista nos narra cómo grandes multitudes salieron para recibirle con ramas de palmera. Esto era un recibimiento de un rey. Así estaban recibiendo al Señor. Claro que la razón de este recibimiento era porque la mayoría de la gente tenía un concepto equivocado de Jesús. La mayoría lo veía como un líder militar, como un caudillo que los libertaría del yugo romano. La decepción se manifestó cuando una semana después, ese caudillo, aquel en quien ellos habían puesto su esperanza, quien ellos esperaban que les diera la libertad, murió en una cruz como cualquier mal hecho. La decepción, mis hermanos, es un mal grande, especialmente cuando alguien se decepciona de Dios. Esa es la razón por la cual muchas personas abandonan las congregaciones, abandonan los lugares de reunión. Y si analizamos las causas, pueden ser muchas y muy variadas. Pero lo importante es saber lo que hace un cristiano ante la decepción. Y ese va a ser el tema que vamos a estar estudiando para esta tarde. Un cristiano, el cristiano ante la decepción. ¿Qué es lo que debe hacer? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo. Y la primera cosa que vamos a estar estudiando es que debe cuidar sus relaciones personales. Repito, debe cuidar sus relaciones personales. Fíjese lo que dice ahí en Lucas capítulo 24, donde estamos tomando la lectura. Pero los versículos 13 y 14. Lucas capítulo 24, versículos 13 y 14 dice: y aquí, dos de ellos, está hablando de los discípulos del Señor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué eran estas cosas que habían acontecido? Pues la crucifixión del Señor, la manera en que había sido entregado unos días antes, y todo esto, hermanos, fue muy evidente entre el pueblo.
¿Qué tiene que ver esto con la decepción? Bueno, hermanos, es que muchas veces la decepción, que lo pongo entre comillas, que nosotros podemos tener de Dios, no tiene ni siquiera su origen en Dios, sino más bien en las personas de las que nos rodeamos. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros como cristianos debemos de cuidar las relaciones personales que tenemos, con quién nos relacionamos. Y esto lo hacemos de dos maneras. Y vamos a estar basándonos en esta historia, en Lucas capítulo 24. Lo primero, hermanos, que debemos de cuidar son las pláticas que tenemos en nuestras relaciones personales. Las pláticas que tenemos. Estos dos hombres iban caminando, hermanos, son 12 kilómetros, les iba a tomar un tiempecito. Y pues entre ellos dos, hermanos, se iban acompañando e iban sosteniendo una plática, como toda persona, hermanos. Pero las pláticas entre ellos eran, hermanos, acerca de lo acontecido. Entonces, hermanos, se les acerca el Señor. Se les acerca el Señor, pero ellos no sabían que era el Señor porque dice la Escritura que tenían sus ojos velados en el verso 16. La pregunta que les hace en el versículo 17 es la siguiente. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esta es la pregunta con la cual Jesús se acerca a ellos y no lo hace porque Jesús sea curioso o porque no lo supiera. Lo hace para que ellos se dieran cuenta, para que reflexionaran que su plática era la causa de su tristeza. La conversación que ellos estaban sosteniendo en ese momento era la razón por la cual ellos iban tristes, iban decepcionados. Ellos esperaban, según lo que leíamos en el verso 21, que Jesús fuera a libertarlos de los romanos y ahora estaba muerto e iban tristes. La muerte del Señor había causado conmoción a todo el pueblo. Todos habían sido testigos. Ellos mismos le dicen a Jesús, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido. Seguramente muchas personas, si no es que todas, estaban hablando, todavía estaban conmocionadas por este acontecimiento. Pero en el caso de ellos, esta plática era pesimista. Estaban hablando de traición, estaban hablando de muerte, estaban hablando de la manera en que ellos habían sido defraudados en su esperanza. Así que, mis hermanos, la pregunta es, cuando nosotros nos juntamos, ya sea con hermanos, con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, etcétera, ¿de qué es lo que hablamos? ¿Cuáles son nuestras pláticas? Esto es muy, muy importante, hermanos, cuando hablamos de la decepción del cristiano. Pablo enseñó, hermanos, a los corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, según lo que leemos ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mucho de lo que nosotros hablamos es importante porque va a forjarnos quiénes somos. Y si nuestras pláticas son en su mayoría inclinadas hacia el pesimismo, son pláticas que no edifican, sino más bien que corrompen, entonces vamos a tener problemas en nuestra vida espiritual. Asimismo, también a Timoteo, el mismo apóstol Pablo, le enseñó a desechar las fábulas profanas y de viejas. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué Pablo le manda esto a Timoteo? Bueno, hermanos, porque sabía que le iban a acarrear muchos problemas, que le iban a acarrear estrés, que le iban a acarrear, hermanos, muchos malos entendidos, le iban a quitar el tiempo que él podía aprovechar para la predicación de la palabra. Pero sobre todo, hermanos, sabía que si él se involucraba y se terminaba enredando en estas fábulas, en chismes, en pláticas sin sentido, iba a terminar decepcionado. Iba a llenar su vida de muchos problemas. El escritor a los Hebreos, allí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos deja claro un principio muy importante y muchas veces lo leemos o lo escuchamos en clases, predicaciones, pero es importante que lo tengamos muy en claro. Uno de los propósitos por el cual nos congregamos no es para chismear, no es para
decepcionarnos unos a otros, para hablarnos mal, para murmurar, sino es para exhortarnos. Cuando como cristianos nos juntamos, cuando nosotros, hermanos, tenemos un círculo social, ya sea entre hermanos, entre familia, entre amigos, las pláticas que nosotros deben de tener como prioridad son aquellas en donde nos exhortamos, nos animamos a permanecer fieles al Señor, a seguir trabajando, a seguirnos edificando, etcétera. Pero muchas veces cuando hay alguna situación, ya sea algún problema en la congregación, ya sea algún problema familiar, ya sea algo personal que nos trae, hermanos, conmocionados, hablamos para quejarnos o hablamos para hablar de algún hermano o hablamos para murmurar. Y todo eso, hermanos, debemos de tener cuidado con el propósito de con quién nos juntamos y qué es lo que hablamos. Pero también debemos de cuidar, hermanos, en nuestras relaciones personales, no solamente lo que platicamos, sino también cuidando los lugares a donde vamos. Mire, vayamos nuevamente a esta lectura. Lucas capítulo 24. Fíjense estos hombres. Dice el versículo 22 al 24. Lucas 24, del versículo 22 hasta el versículo 24. Dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estos hombres, hermanos, ya tenían alguna noción, ya habían escuchado rumores, ya habían escuchado pláticas acerca de la resurrección del Señor. Incluso ya habían escuchado cómo algunas mujeres, incluso algunos hombres de los de ellos mismos, habían ido al sepulcro y no habían encontrado el cuerpo. Eso ya lo habían escuchado ellos. Pero en vez de ir a comprobar el sepulcro, en vez de ir ellos mismos a aquel lugar o a hablar con estas mujeres, ellos emprendieron su viaje a Emaús. La lectura, hermanos, da a entender esto. Ellos no fueron a comprobar. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por una situación difícil, triste, decepcionante en nuestra vida, que estamos con el ánimo bajo, debemos de poner atención los lugares al cual acudimos. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos refugio en el lugar equivocado. Muchos de nosotros, en vez de acercarnos más al Señor, nos alejamos. Pues vamos y platicamos con las personas incorrectas, atendemos, hermanos, gastamos nuestro tiempo en cosas incorrectas, cuando realmente lo que deberíamos hacer es regresar a donde está nuestra fe, regresar al lugar que el Señor quiere que nosotros estemos, para que veamos su poder, que veamos lo que Él ha hecho y lo que es capaz de hacer. El problema de la decisión en los cristianos, y por lo cual muchos terminan retirándose de la fe, abandonando su fe, dejando las congregaciones, es porque en los momentos difíciles buscan refugio en donde no debieran. Estos hombres, repito, al escuchar que Jesús había resucitado o que no estaba su cuerpo, y ellos tenían la esperanza en él, en vez de ir a comprobar, se fueron a su aldea, a Emaús. Por tanto, hermanos, debemos reflexionar dónde es que nosotros, en nuestras relaciones personales, es que estamos buscando refugio. ¿A quién estamos acudiendo? ¿Dónde estamos nosotros yendo para que ese problema que nosotros tenemos pueda encontrar una solución? Pero bueno, hermanos, vamos a pasar a un segundo asunto. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer ante la decepción? Ya dijimos, hermanos, uno, cuidar las relaciones personales, con quién nos estamos relacionando. Pero segundo,
debe aplicarse también al estudio de las Escrituras. Debe aplicarse al estudio de las Escrituras. Note cómo, hermanos, cuáles son las prácticas que ellos están haciendo y les empieza a, ellos empiezan a desahogarse con Jesús. Mira, aconteció esto, nosotros esperábamos que Él nos libertase, pero fue entregado, murió, algunos dicen que resucitó, y van ellos en la plática. Pero luego, hermanos, dice, a partir del versículo 25 en adelante, la reacción del Señor. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Nota, hermanos, cómo estos hombres probablemente ya conocían los pasajes, ya conocían las profecías. El problema de ellos no era la ignorancia, el problema de ellos era su insensatez, era que eran tardos de corazón para creer. Ese era el problema con ellos, no tanto su ignorancia o que no conocieran. Jesús, hermanos, cuando escuchó la razón por la cual ellos estaban decepcionados, les llama la atención. Y lo que hace, hermanos, es les empieza a mostrar por las escrituras que todo lo que estaba aconteciendo y que los tenía ellos tristes, decepcionados, era parte del plan de Dios. Y eso es justamente lo que todos debiéramos hacer en los momentos difíciles, acudir a las escrituras. Y al hacerlo vamos a nosotros poder entender de una mejor manera por qué es que suceden las cosas. Primero, hermanos, hablando del sufrimiento y las cosas que nos pueden decepcionar. En la escritura encontramos que el sufrimiento es necesario en la vida cristiana. En la escritura encontramos que el sufrimiento es necesario en la vida cristiana. Note lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son palabras del apóstol Pablo. ¿Y sabe cuándo las dice? Un día después de haber sido apedreado en Listra. El apóstol Pablo fue apedreado y dado por muerto por los hombres de Listra. Y al día siguiente, hermanos, vuelve a entrar a la ciudad con los hermanos, con la iglesia, y dice que en vez de que los hermanos animaran a Pablo y lo confortaran porque estaba lastimado, físicamente, hermanos, nos podremos imaginar cómo estaba, que le habían dado por muerto. Es el mismo apóstol Pablo el que anima a los hermanos y les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El error común entre aquellos que se decepcionan es esperar que el sufrimiento va a acabar cuando obedecen el evangelio. O es, hermanos, porque no están dispuestos a sufrir en su cristianismo. Y al no ser así, esta la realidad, se decepcionan e incluso llegan a reprochar de Dios. ¿O cuántos de nosotros, mis hermanos, en nuestra vida cristiana no hemos tenido nunca un problema? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles? ¿Cuántas veces no hemos volteado al cielo, hemos orado con lágrimas en los ojos, pidiéndole a Dios razón de por qué están aconteciendo estas cosas? Hermanos, el cristianismo es parte de la vida cristiana. De alguna manera, a través de muchas tribulaciones, se prueba nuestra fe y nos hace crecer espiritualmente. Pero también, hermanos, a través de las escrituras, encontramos que habrá tropiezos. Noten lo que dice el Señor
ahí en Lucas capítulo 17, versículo 1. Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Nota, hermanos, palabras del Señor. Imposible es que no vengan tropiezos. Otra de las razones por las cuales muchas personas se logran decepcionar es porque probablemente hubo algún problema en la congregación, probablemente algún hermano lleva un mal comportamiento, probablemente en la familia se opone a esta nueva vida que hemos elegido, probablemente, hermanos, estamos pasando por problemas con otras personas, y muchos, en vez de llevar el sufrimiento de su vida cristiana, prefieren abandonar la fe. Pero Jesús dijo que era imposible. Es decir, 100% seguro es que en la vida cristiana va a haber tropiezos. Somos seres humanos, fallamos. Muchas veces estos tropiezos los encontramos entre los mismos hermanos, entre la misma iglesia, y en vez de enojarnos contra el hermano, nos enojamos contra Dios. Simplemente, hermanos, es necesario que cada cristiano sepa que esta oposición que vamos a encontrar 100% seguro en nuestra vida es Satanás que está trabajando. Es Satanás que está haciendo su labor. Pero el Señor, hermanos, está atento a todo eso y no se queda de brazos cruzados. Porque si vamos nosotros a las Escrituras, en ellas encontramos también que Dios consolará a los que lloran. Así como el mismo Señor dijo, ahí en Lucas 17:1, que es imposible que no vengan tropiezos. En Mateo capítulo 5, versículo 4, el Señor enseñó: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es, mis hermanos. Bienaventurados los que lloran. Es necesario, hermanos, el sufrimiento. Vamos a llorar. Vamos a sufrir en nuestra vida cristiana, pero ¿sabe qué? El Señor va a consolar. Y eso, hermanos, lo sabemos porque está escrito. Mateo 5:4. Y hay muchos otros pasajes, mis hermanos, que no vamos a alcanzar a ver por el tiempo, en los cuales, hermanos, cuando nosotros tenemos algún problema, el cual podemos estar desanimados, podemos estar decepcionados, la Escritura, hermano, nos va a dar el consuelo que nosotros necesitamos. Hermano, hermana, que en estos momentos te encuentras en esta situación, que estás decepcionado, decepcionada de las cosas de Dios. Si quieres tener respuestas de Dios, quieres saber qué es lo que Dios tiene que decirte, por qué está pasando todo esto, ve a la Escritura y ahí vas a ver cuál es la voluntad de Dios para ti. Y entonces antepon su voluntad a la tuya. Y eso nos va a llevar al siguiente punto. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano ante la decepción? Ya dijimos, hermanos, que debe de cuidar sus relaciones personales. Ya dijimos que se debe aplicar al estudio de las Escrituras. Y como tercer punto, hermanos, debe dejar que el Señor tome el control. No solamente se trata de saber qué es lo que Dios dice, no solamente se trata de tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Podemos sabernos la Biblia al derecho y al revés, pero lo que realmente importa, lo que realmente cuenta, es cuánto dejamos que el Señor tome control de nuestra vida, de las situaciones, de todo lo que nos rodea. Mire, vayamos ahí a Lucas, en esta historia. Estos hombres viajaban de Jerusalén a Emaús e iban platicando entre ellos. Iban hablando, hermanos, tristes de lo acontecido con el Señor. Se les acerca el Señor sin saber sin saber ellos que era Jesús, y le empiezan a contar sus problemas. Les empiezan a contar por qué están decepcionados. Jesús los lleva a la Escritura y le dice por qué era necesario que esto fuera así. Pero, hermanos, cuando llegan a Emaús, ahí a partir del versículo 28, dice: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos.
mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y así de esta manera, hermanos, termina el encuentro de Jesús con ellos. Pero quisiera, hermanos, que notáramos algunos aspectos importantes. Normalmente, cuando nosotros somos invitados a la casa de alguien más, cuando viajamos y alguien nos hospeda, somos nosotros los que dejamos que el anfitrión sea el que tenga el control de todo. Usualmente llegamos y la persona nos dice, mira, en esta cama te vas a quedar, a esta hora vamos a cenar, vamos a comer, etcétera. Y la persona es la que nos da instrucciones. Pero en estos textos que acabamos de leer, vemos al Señor bendiciendo y repartiendo el pan como si Él fuera el anfitrión y los otros hombres sus invitados. ¿Pueden notar ustedes esto en la historia? ¿Cómo Jesús entra a la casa y Él se vuelve el anfitrión? Hay dos cosas que quisiera recalcar acerca del control del Señor. Primero, el Señor no tomará control si nosotros no se lo permitimos. Repito, el Señor no tomará control si no se lo permitimos. La historia, hermanos, como la narra aquí Lucas, nos dice, hermanos, que era la voluntad del Señor estar con ellos. Sin embargo, Él hace, en el versículo 28, como que va más lejos. Van caminando, hermanos, los tres juntos. Ellos llegan a la casa de ellos y Jesús hace como que sigue derecho, como si todavía le restara camino. Pero, hermanos, el escritor inspirado, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice que él hizo como que iba, solamente aparentó. La voluntad del Señor era entrar en esa casa, pero no lo iba a hacer si no lo invitaban. Hermanos, Jesús, el Señor, hermanos, no va a tomar control de nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Por eso decíamos hace unos momentos, no solamente se trata de tener un conocimiento intelectual de la voluntad de Dios, saber qué es lo que la Escritura dice, sino dejarlo que Él tome el control de nuestra vida. Y muchas de las veces, la razón por la cual estamos decepcionados de Dios es por culpa nuestra, porque hemos tomado malas decisiones, porque hemos sido necios ante la voluntad de Él, porque somos rebeldes ante su palabra. Y eso trae consecuencias y terminamos echándole la culpa a Dios. Por esta razón, hermanos, tenemos que dejar que Él entre en nuestra vida, que Él entre a nuestro hogar, que Él trabaje de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, de acuerdo a lo que Él tiene para cada uno de nosotros y no solamente a lo que nosotros queremos. Son nuestras expectativas las que fallan. Y la segunda cosa que quiero recalcar sobre el control del Señor es que el control del Señor debe ser completo. Así de sencillo. El control del Señor debe ser completo. Recordemos que tengamos presente que estos dos hombres, no tenían idea de con quién estaban viajando. Los ojos de ellos estaban velados, según lo que leíamos en el versículo 13, en el versículo 16, perdón. Ellos no sabían que era Jesús el que caminaba con ellos. Y aún así, dice, lo obligaron a quedarse. Y esta palabra, hermanos, obligaron, no significa que lo agarraron, lo sometieron físicamente y lo metieron a la casa, no. Está diciendo, hermanos, que lo invitaron de tal manera que Jesús, aunque hubiera querido, no hubiera podido poner ninguna excusa. Ellos, de alguna manera, le cerraron las alternativas a Jesús para que él pudiera posar esa noche. Y así, hermanos, como estos hombres no sabían a quién estaban dejando entrar,
Muchas veces nosotros no vamos a lograr entender cuál es la voluntad del Señor. No vamos a saber por qué están pasando las cosas en el momento. Vamos a estar sufriendo y no vamos a saber por qué o qué es lo que Dios quiere, por qué Dios permite. No vamos a saber. Pero nuestro trabajo, la parte que nos toca, es dejar que Él tome el control. Como Abraham, mis hermanos, el patriarca Abraham, dice el escritor de los Hebreos, que él salió sin saber a dónde iba. Cuando recibió el mandamiento de Dios de dejar su tierra y su parentela, él salió sin saber a dónde iba. Muchas veces nosotros no vamos a entender el propósito de Dios en nuestra vida, pero aún así, el control que Él va a tener sobre nuestra vida debe de ser completo. Y una vez que Jesús entró a aquella casa, Él se volvió el anfitrión de esa casa. Él se volvió el que tenía el control, el mando, el que gobernaba esa casa. Él fue el que bendijo el pan, el que lo partió y se los dio a ellos. Una cosa es segura, mis hermanos, si el Señor gobierna nuestra vida y la gobierna completamente, nunca seremos decepcionados. Eso, hermanos, es algo seguro. Como conclusión, mis hermanos, y ya para terminar, hoy hemos visto el tema, el cristiano ante la decepción. Y hemos dicho, hermanos, lo que el cristiano debe hacer cuando está decepcionado. Primeramente, debe cuidar sus relaciones personales. ¿Qué es lo que platica? ¿A dónde acude? ¿A dónde va cuando se encuentra en esta situación? Segundo, debe aplicarse el estudio de las Escrituras. Debemos, hermanos, de saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En ella vamos a encontrar consuelo, en ella vamos a encontrar respuestas, pero solamente cuando nos aplicamos a estudiarlas. Y como tercera cosa dijimos que el cristiano ante la decepción debe hacer es dejar que el Señor tome el control. Así no entendamos por qué están aconteciendo las cosas. El Señor debe gobernar completamente nuestra vida. Si nos aplicamos a estas tres cosas, estaremos firmes y seguros en nuestra fe. Al final de la historia, si usted continúa leyendo, cuando estos hombres se dan cuenta del error en que se encuentran, al estar decepcionados, se levantan en esa misma hora y regresan a Jerusalén a anunciar su encuentro con el Señor, todo lo que había acontecido. De esa manera, hermano, hermana, tú que estás decepcionado de las cosas de Dios, tú que estás pasando por momentos difíciles en tu fe, quisiera invitarte para que en esta mañana, en esta tarde, recapacites y reconsideres tu actitud, que te levantes en esta misma hora y te des cuenta de que es el Señor el que habla contigo, que es el Señor el que te está a ti dando su voluntad, que está preocupado por ti, que quiere que regreses y anuncies lo que el Señor ha hecho contigo. Aprendamos, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene que aprender a confiar en el Señor, en las promesas que Él nos ha hecho, y debemos de recordar las palabras del apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que nos dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que hemos creído. No hay razón alguna, hermanos, por la cual nosotros vamos a decepcionarnos de Él. No hay razón alguna para nosotros abandonar nuestra fe. No hay razón alguna para dejar nosotros de congregarnos. Problemas vamos a tener, pero es el Señor mismo el que en esta tarde nos está diciendo a todos nosotros que quiere que recobremos ánimo y que regresemos al origen de nuestra fe. Ese es el tema, mis hermanos. Espero que sea de edificación para todos. Espero de todo corazón que si estamos pasando por problemas, estas palabras nos reconforten y nos den el ánimo que necesitamos para seguir adelante en nuestra fe.
Muchas gracias, hermanos. Dejamos el lugar así.